ingeniero Andrés Botero. Muy buenas tardes a todos y todas, nuestros deportistas, campeones y olímpicos, de verdad bienvenidos. Doctor Mauricio, de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación de charlar con el deporte asociado colombiano, a los miembros de la mesa principal. Voy a obviar el resto de saludos que ya se hicieron. De verdad creo que hoy es un día muy importante para el deporte colombiano. Es la primera vez que un ministro de Hacienda viene aquí a la Casa del Deporte, a los deportes, a intercambiar ideas con el Sistema Nacional del Deporte. De verdad me siento muy emocionado porque creo que esto le abrir más puertas al deporte colombiano. Hemos alcanzado un nivel de desarrollo y preparación muy grande y yo pienso que con el apoyo del Ministerio de Hacienda, que siempre nos ha abierto las puertas, que siempre han entendido las necesidades e inquietudes del deporte colombiano, yo creo que este intercambio de ideas va a servir para mejorar ese esfuerzo que ha hecho siempre el gobierno colombiano. El año pasado intentamos hacer este foro, desafortunadamente, porque nuestro jefe, el señor presidente, nos llevó a mí a Quibdó a inaugurar la cancha de la normal, no pudimos estar presentes y no fue culpa del ministro, sino culpa mía, señor ministro, pero sirvió como para hacer un prólogo a esta reunión que fue muy importante y yo creo que ahí se desarrolló esta reunión finalmente. Señor ministro, quiero ser muy breve, pero sí quiero, antes de terminar, mi más sincero reconocimiento para usted y su equipo por la exaltación que la revista Latin Finance hace nombrarnos como el mejor Ministerio de Hacienda de América Latina. O sea, que muchas felicitaciones. Le damos ahora la palabra al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Esto es un conversatorio. Entonces, la idea es, pues nosotros más bien hablar poco, más bien escucharlos, oír las inquietudes, las preocupaciones, sacarle el máximo provecho a esta hora y media que vamos a estar en este diálogo, pero permítanme comenzar dando unos elementos generales que nos pueden ayudar a enmarcar esa conversación. Quiero saludar muy especialmente a Andrés Botero. Andrés ha sido un gran colega de gabinete y subrayo lo de colega de gabinete porque por primera vez tenemos al director de Coldeportes como director de un departamento administrativo compuesto en el Consejo de Ministros y eso hace una enorme diferencia. Eso hace una enorme diferencia. Entonces, Andrés es un colega del Consejo de Ministros. Saludo muy especialmente a Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. También es un gusto estar con usted compartiendo acá. Y con Antonio José Ardila, quien es la cabeza visible del sector privado colombiano en su apoyo al deporte colombiano a través de todo el tiempo que le dedica a esta actividad, a su presencia permanente en el Consejo Nacional del Deporte. Un saludo a todos los deportistas, a todas nuestras glorias. Ustedes están cosechando muchos éxitos y van a cosechar más con todo esto que estamos haciendo, porque una parte muy importante de nuestro trabajo es precisamente apoyar el trabajo que hacen ustedes, su preparación, para que tengamos cada día mejores resultados en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos, etc. Andrés tiene un compromiso. Y Andrés, usted ya se comprometió, no sé cómo lo va a lograr, pero de eso tenemos que hablar hoy, a venir de Río con 5 medallas de oro. Eran 4, bueno, entonces dejémoslo en 4, pero eso es un reto gigantesco, porque esa tasa de crecimiento, ni la economía colombiana, que va bastante bien, pero ni la economía colombiana podría tener ese ritmo de crecimiento. Miren, simplemente a título de introducción, cuando el presidente Santos
dijo que el deporte es una prioridad. Eso, más allá de anuncios, hay que convertirlo en hechos concretos, y la forma como un gobierno puede reflejar cuáles son sus prioridades es cómo asignan los recursos. Es decir, ahí es donde realmente se ven las prioridades. Y para que ustedes tengan una idea, Coldeportes en el año 2010 tenía un presupuesto de 140.000 millones de pesos. Para este año, incluso después del recorte, tiene 408.000 millones de pesos. O sea, pasamos de 140.000 a 408.000 millones de pesos. Aquí hay un elemento que es naturalmente unos impuestos que tienen por destinación específica al deporte, pero también tiene especialmente un esfuerzo de presupuesto nacional. Cuando ustedes ven que la DIAN esté haciendo una mejor gestión en la, digamos, recolección de impuestos, piensen también que eso por derecho propio le cae en un porcentaje al deporte colombiano. ¿Por qué? Porque el IVA es una fuente muy importante de recursos para el sector. Y particularmente ese 4% del IVA de celulares. Bueno, si uno suma lo que se ha hecho en los 4 años 2011-2015, en esos 4 años el presupuesto de inversión de Coldeportes ha sido de 1.7 billones de pesos. 1.7 billones de pesos. Eso es más del doble, es un 124% más que los 4 años inmediatamente anteriores. O sea, su periodo como director ha representado más que la duplicación de recursos para el deporte colombiano. Y eso es muy importante, porque eso se traduce, por supuesto, en resultados. ¿Qué se ha hecho con estos recursos? El programa Supérate, que comenzó en el 2011, donde había 900 centros educativos vinculados que recibieron en ese momento apoyo, hoy tenemos 9.500. Hay 9.500 centros educativos que están recibiendo recursos de Supérate. Esto es después también de haber fusionado en Supérate los juegos intercolegiados. Algo en lo que hemos trabajado muchísimo directamente con Andrés, hace nada estuvimos en Andes, Antioquia, inaugurando la cancha de fútbol, pero como esa cancha de fútbol hemos hecho 713 escenarios deportivos. 713 escenarios deportivos entre el 2011 y el 2015. Eso es un porcentaje importante de los que hoy en día existen en Colombia. En Colombia hay 30.000 escenarios deportivos. O sea que podríamos decir que en estos 4 años hemos hecho 713 adicionales. Para el Mundial de Fútbol Sub-20 en el 2011 construimos 9 estadios. Hoy intervenimos, mejor, 9 estadios. Y para los Juegos Nacionales del 2012 también intervenimos 23 escenarios. Para los Juegos Mundiales de Cali se construyeron nuevos 7 escenarios deportivos. Yo tuve la oportunidad de visitarlos y se adecuaron 14 escenarios deportivos. Este es el año en el que más recursos ha habido en toda la historia para el sector deporte, lo que ya les dije, 408.000 millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo con esos 408.000 millones de pesos? Una parte muy importante se va a los Juegos Nacionales, que serán en noviembre de este año en el Tolima y en el Chocó. Estamos en plena construcción de esos escenarios deportivos. Seguramente ahora en el conversatorio hablaremos de algunos de los retos que hemos tenido, especialmente en el municipio de Quibdó. Estos son los recursos que van a ser transformadores para tanto los deportistas que van a participar de los Juegos Nacionales, sino para los deportistas que van a seguir usando estos escenarios a lo largo de los años, y esto es importantísimo en el departamento del Chocó. Vamos a construir unos 150 escenarios deportivos en todo el país este año. Para eso tenemos una partida de 72.000 millones de pesos. Esas son las pequeñas intervenciones, como la cancha de Andes. Estuve el sábado en el Coliseo de CRT,
el Coliseo CDT quedó extraordinario. Estuvimos hace poco también en otro coliseo en Dos Quebradas, en Risaralda, donde uno pasa por Colombia y encuentra estos escenarios deportivos. Esto es muy importante. Este año haremos 150. Así. En la cancha de fútbol de Andes me puso a cobrar un penalti. El presidente metió el gol, yo no, a mí me taparon. Pero me desquité en la cancha de básquet en Dos Quebradas, porque eso sí, ahí sí salió a flote, pues cuál era el deporte de la juventud. Así es, entonces ahí sí no tuvimos ningún problema. Ahí no tuvimos ningún problema y empatamos el partido con el presidente. ¿No? Bueno, 51.500 millones de pesos, y estoy seguro va a tasar, este es el tema del que hablaremos hoy, para el desarrollo del sistema olímpico y paraolímpico. Estos son los centros de alto rendimiento en convenios con las 52 federaciones y con el apoyo a los deportistas en este calendario importantísimo este año de preparación para el ciclo olímpico. 52.500 millones de pesos. Les quiero decir que esos recursos son los que pelea Andrés más vehementemente, porque él sabe que ahí es donde está la inversión para lograr su compromiso de que Colombia sea un país cada día con mejores resultados en el deporte internacional. Y eso sabemos que llega a las federaciones hacen buen uso de esos recursos y logramos que tengamos un deporte de excelencia. De manera que aquí tendremos en esos 51.500 millones de pesos de este año, pues el reto de prepararnos bien para Río 2016. Y además aprovecho para decir que son 4 de oro en Río 2016, pero tenemos que lograr en total 12 medallas. Ese es el reto que tenemos. De manera que yo creo que a ustedes pues le flexibilizan la meta y le ponen 12 en total, ¿no? Para no ponerle tan duro el tema del oro. ¿No? Por eso digo yo que después seguramente le dicen que con las 12 está bien, ¿no? Que con eso cumple. Este año tenemos casi 50.000 millones de pesos para Supérate. De hecho, en Dos Quebradas, yo tuve la oportunidad, no sé Andrés y usted también, había muchos equipos, de los equipos municipales, de los colegios de Dos Quebradas, y con todos hablé, equipos de baloncesto, equipos de voleibol, equipos de microfútbol, todos reciben apoyo de Supérate. Y uno ve la indumentaria muy bien, los equipos bien, todos los instrumentos deportivos, o sea, el programa Supérate realmente le ha permitido a muchos centros educativos del país, o sea, 9.600 centros educativos, tener los recursos para apoyar el deporte. Y ahí está el semillero de nuestras futuras María Elisas Calles. De manera que yo creo que ese es un programa que con el tiempo vamos a ver todos esos resultados.